vamos a analizar estos aspectos importantes, que es la metodología de entrenamiento. Vamos a ver el concepto y algunas variables. Vamos a hablar de la que yo manejo, que es el método táctico cognitivo, qué es y qué objetivos tiene. Vamos a hablar de qué componentes forman parte de este método, cuáles son los principios de esta metodología y cuáles son las etapas que seguimos en este modelo de entrenamiento. En la clase número 2 vamos a analizar la etapa de 6 a 9 años, con todas sus características, objetivos, medios de entrenamiento. Vamos a ver algunos ejemplos de diseño de ejercicios, sesiones, un ejemplo de microciclo. Lo mismo para la etapa de 10 a 13 años. Y terminaremos en la clase número 4 con la etapa de 14 a 18 años. De esta manera, a través de este curso, vamos a analizar qué es esta metodología y cómo utilizarla en las diferentes etapas de formación. Bien, concepto de metodología, que está muy de moda hablar de modelos de entrenamiento, de metodologías de entrenamiento. Es la ciencia que estudia cuál es el camino, el proceso más adecuado con un fin, con un objetivo. En este caso, preparar al jugador y al equipo para las demandas de un deporte situacional variable como es el fútbol. El fútbol tiene unas características muy claras, muy concretas, muy definidas. Para mí es un deporte situacional, es decir, hay una serie de situaciones que los jugadores y que el equipo tienen que enfrentar durante el partido. Y lo que busca la metodología de entrenamiento es qué proceso sería el más adecuado para que mis jugadores y mi equipo puedan competir y rendir, disfrutar, divertirse en un deporte como es este que están tratando de practicar, que es el fútbol. Y como en otras áreas de la vida, hay una ciencia que estudia, pues, cuál es el camino el más lógico para lograr este objetivo, ¿no? Dentro de las metodologías tenemos tres grandes caminos. Tenemos las metodologías analíticas, donde se desarrollan las diferentes capacidades que necesita un deportista, un jugador, un niño, un adolescente para practicar este deporte de forma aislada, separada. Tenemos luego las metodologías sistémicas, globales, integradas, llamarle como queráis, donde buscan desarrollar todas las capacidades de forma conjunta. Y luego tenemos lo que la gran mayoría de metodologías hace, ¿no? Que es utilizar una línea mixta. Hay una serie de contenidos que se presentan de forma analítica y hay una serie de contenidos que se manifiestan de forma global o integrada. Estos son los tres grandes caminos que seguimos en el mundo del fútbol. Lo más habitual es utilizar un modelo de entrenamiento mixto, con un mayor o menor porcentaje de contenidos analíticos y un mayor o menor porcentaje de contenidos sistémicos. El modelo táctico cognitivo es el único método de entrenamiento que yo conozco en la actualidad, y los he estudiado todos en profundidad, 100% sistémico. Es decir, no hay ni un 1% del contenido de entrenamiento que se le presenta a los jugadores donde no se desarrollen todas las capacidades de forma conjunta, basándonos siempre en contextos de realidad de juego. Representa un modelo de entrenamiento único, diferente e innovador, de naturaleza 100% sistémica, que considera que la táctica en sus tres niveles, individual, colectiva y operativa, son el elemento más importante. Y sobre este aspecto de la táctica debemos de estructurar todo el proceso de entrenamiento. Soy Javier López, el creador de este modelo de entrenamiento, que a lo largo de este curso pues, vamos a ir descubriendo. ¿Cuál es el origen de esta metodología de entrenamiento? Es decir, ¿cómo llega un entrenador de fútbol, como puedo ser yo, a crear un modelo de entrenamiento? Mirar, el primer elemento que ha sido fundamental para crear esta metodología de entrenamiento es el fútbol de la calle. Yo nací y crecí pegado a un campo de fútbol. Nací en el año 75, os podéis imaginar, en una época donde no había internet, donde no había redes sociales, donde no existían los teléfonos móviles, prácticamente no existían los ordenadores. Y evidentemente en ese contexto social y teniendo pegado a mi casa un campo de fútbol, pues en todos esos momentos donde no había colegio, donde no había que estudiar,
pues ese espacio, ¿no? Se convirtió en el lugar de juego, ¿no? De todos los vecinos, ¿no? Bajábamos todos los vecinos a jugar. Era un lujo, ¿no? Poder tener un campo de fútbol pegado a tu casa. Y siempre que no había entrenamientos de las academias o no había partidos federados, pues ahí bajábamos a jugar. Evidentemente, ese juego que se practicaba en la calle, en este caso en el campo de fútbol, presentaba una serie de características, ¿no? Que yo las resumo en una palabra: variabilidad. ¿Qué era variable? Primero el balón. Cada día jugábamos con un balón diferente. Dependía de quién bajase a jugar. Todo el mundo tenía un balón, pero lógicamente al final bajábamos 7, 10, 15 personas. Jugábamos con el balón que considerábamos el mejor, ¿no? Entre todos. Y a veces era un balón mi casa, que era muy duro, a veces era un balón Adidas Tango, que era muy blandito, a veces era un balón de cuero, a veces era de goma, a veces era de espuma. Es decir, era algo variable. Esa variabilidad originaba que en tu relación con el balón, que al final le llamamos técnica, pues tuvieses que ajustar la potencia de golpeo, la conducción, a ese elemento que era importantísimo. Sin él no puedes jugar y que cada día era variable, ¿no? El peso, el tamaño, la superficie, etcétera. Luego tenemos otro elemento fundamental para el juego, que es los jugadores. Los jugadores, lejos de ser un contexto homogéneo, era todo lo contrario, era un contexto heterogéneo. Ahí veis en la foto, ¿no? Vemos chicos, chicas, niños, niñas, diferentes edades. Esto era muy interesante porque yo, por ejemplo, soy el tercero de cuatro hermanos y los cuatro bajábamos a jugar. El más mayor tiene 7 años más que yo, el siguiente tiene 4 años más que yo y tengo una hermana que tiene 3 años menos que yo. Los cuatro bajábamos a jugar y lo mismo pasaba con los vecinos. Y no pasaba nada porque de repente un niño de 8 años estuviese jugando un partido contra un adolescente de 16. Es decir, era un fútbol muy heterogéneo en cuanto a las edades y a los sexos de los participantes. Esto disparaba mucho la inteligencia para jugar, porque evidentemente, si tú recibías el balón y te venía a presionar uno que tenía 5, 6, 7 años más que tú, no se te ocurría entrar a un duelo uno contra uno, ¿no? Jugabas o intentabas jugar rápido el balón. Y todo lo contrario, ¿no? Cuando te venía a presionar o te quería quitar el balón alguien que era más pequeño que tú, bueno, pues a lo mejor ahí tenías las dos alternativas, ¿no? Recibir y driblar o recibir y pasar. Entonces es un elemento también muy interesante, ¿no? También era interesante que, como veis en la imagen, formábamos equipos y íbamos vestidos de colores diferentes, ¿no? Formábamos parte de un mismo equipo. Eso también dispara el aspecto cognitivo, dispara la percepción, dispara también la comunicación, porque al final no nos distinguíamos por los colores. Y en un 2 para 2 no hay mucha duda, ¿no? Pero un 8 para 8, un 7 para 7, en un 6 para 6, bueno, pues ya hay que pensar y decidir y ejecutar muy rápido, ¿no? Y ya hay demasiadas variables en tu entorno, ¿no? Entonces, el aspecto jugadores y la vestimenta, el calzado, etcétera, que siempre era diferente. Teníamos luego otro elemento variable que es el espacio de juego. El espacio de juego siempre tenía dos características. Direccionado, ¿hacia dónde? Hacia unas porterías. Cuando éramos muchos, a lo mejor éramos 22, pues jugábamos a campo completo y con las porterías de fútbol 11. Cuando éramos 14, 16, jugábamos a mitad de cancha y utilizábamos las porterías de fútbol 7, fútbol 8. Y cuando éramos pocos, 6, 8, 10, construíamos un espacio pequeño y siempre le poníamos porterías. A veces las porterías eran dos chaquetas, dos botellas de agua, cualquier elemento, dos piedras que nos permitiesen diferenciar dónde estaba la portería. Es decir, siempre había dirección, siempre había la intención de hacer un gol y la intención de evitarlo. Es otro aspecto muy importante y como vais a ver a continuación, siempre tratamos de construir dirección, ¿no? En los ejercicios. Lógicamente el tamaño era más grande o más pequeño, pues dependiendo del volumen de participantes, ¿no?
En general no era muy grande, es decir, no utilizábamos demasiado espacio por cada jugador, ¿no? Lo que queríamos es que el balón estuviese constantemente cerca de las porterías y en disposición de poder hacer goles, que era evidentemente el elemento más llamativo y más importante del juego. Luego teníamos también un elemento variable que era el tiempo. Y fijaros que en el fútbol de la calle se ponía una regla muy bonita, que hacía que cada secuencia de juego la viviésemos como si fuera la última, ¿no? Gol gana. Daba igual si vas 10-0 anteriormente, cuando ya veíamos que la jornada terminaba, siempre gol gana, ¿no? Y el gol gana era uno, otro, y se ponía muy emocionante cada una de esas secuencias de juego, ¿no? Entonces, es otro elemento que le daba mucha variabilidad, ¿no? Luego estaba el tema de las reglas, ¿no? Y con esto termino esa parte de la imagen, ¿no? En el fútbol de la calle no había reglas como las que se ponen ahora, ¿no? De que hay que jugar a un toque, hay que jugar a dos toques. No, el fútbol de la calle eso no existía. Y no voy a hablar de otro tipo de reglas más complejas que al final ponemos y que entiendo que son importantes en algunos ejercicios para direccionar el comportamiento de los jugadores. Pero sobre todo esa regla de limitar el número de contactos con el balón, en este modelo de entrenamiento no la utilizamos, ¿no? Porque al final el niño, el joven, el adolescente, lo que tiene que aprender a interpretar, no por una regla, sino por el entorno que lo rodea, es cuándo tiene que jugar a un toque, cuándo tiene que jugar a dos, cuándo tiene que quedarse la pelota para conducir en beneficio propio y posteriormente driblar, para conducir en beneficio de un compañero, atrayendo a un rival y liberándolo del marcaje, etc. Fijaros, luego tenemos la segunda imagen, que evidentemente es el fútbol de la academia. Y el fútbol de la academia presenta un elemento que es fundamental, que lo veis ahí en el fondo, medio difuso, que es el entrenador, algo que el fútbol de la calle no tenía. En el fútbol de la calle no había entrenador. Al final, generalmente el que asumía el rol de liderazgo dentro de los que bajábamos a jugar, pues eran los jugadores más mayores, ¿no? Y cuando estaba pareja a la edad de los más mayores, pues los que mejor jugaban, que todos conocíamos perfectamente. Al mes de jugar, conocíamos perfectamente quién era el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, ¿no? Entonces, en el fútbol de la academia aparece la figura del entrenador. Un entrenador que cada día está más y mejor preparado. Hoy tenemos la posibilidad, a golpe de clip, de saber cómo entrena X equipo, de poder escuchar una ponencia de entrenadores de todo el mundo, tanto de fútbol base como de alto rendimiento, de poder descargar archivos PDF como entrenamientos de Guardiola, de Klopp, de Mourinho, de... Es decir, hoy tenemos un acceso a la información que antes no teníamos, ¿no? Cursos presenciales, cursos en línea, como el que estáis realizando en este momento. En cambio, el fútbol de la academia presenta un elemento muy diferente al de la calle, y es que, como veis en la imagen, fijaros, niños por un lado, niñas por el otro, niños todos de la misma edad, niños vestidos todos exactamente igual, entrenamos todos los días con el mismo balón, entrenamos todos los días en la misma superficie, entrenamos todos los días prácticamente en el mismo espacio. Todos los niños van vestidos igual, luego los diferenciamos con petos, chalecos, ponerle el nombre que queráis, las botitas de último modelo, y todo es muy homogéneo. Evidentemente hay una evolución social. Yo, por ejemplo, ese terreno de juego que era de arena, de tierra, cuando yo era niño, hoy es un campo sintético de última generación. Y tenemos la variabilidad del fútbol de la calle, tenemos la homogeneidad del fútbol de la academia y tenemos la figura del entrenador, que sí es un elemento importante. Escucha, Y por último tenemos otro elemento que es fundamental, que es la competición. Para mí es un elemento motivacional, para mí es un elemento muy importante, forma parte del proceso de formación de un jugador. En España, por ejemplo, tenemos una ventaja importante que no he visto en otros países en general, y es que un niño hasta los 12 años
generalmente juega, practica fútbol de salón, fútbol 5 con su colegio y entrena un par de días a la semana, juega un partido el fin de semana, fútbol 5 y luego con su academia o club de fútbol, hasta los 12 años, fútbol 7 o fútbol 8, ¿no? También entrena 2 o 3 veces por semana, más un partido el fin de semana. Esto hace que un niño entre los 6 y los 12 años que le gusta el fútbol en España prácticamente esté entrenando todos los días, a veces el formato de fútbol 5, a veces el formato de fútbol 7 o 8, y luego el fin de semana juegue 2 partidos, ¿no? Imaginaros la cantidad de horas de preparación que tiene un jugador cuando cumple 12, 13, 14 años, ¿no? Entonces, esas competiciones de fútbol 7 a nivel escolar, esas competiciones de la academia, esos torneos en los que a veces participamos a nivel nacional, a nivel internacional, que evidentemente ayudan mucho a desarrollar el proceso de formación de un jugador. Bueno, pues estos tres elementos los metemos en una batidora y vamos a generar, con la variabilidad del fútbol de la calle, con la presencia de un entrenador que orienta y que diseña muy bien los contenidos de entrenamiento, y tratando de que esos contenidos de entrenamiento sean siempre muy competitivos. La primera competencia es contra uno mismo. Yo necesito que esos niños, esos adolescentes, mejoren entrenamiento a entrenamiento, ejercicio a ejercicio. Luego viene la competencia de nosotros contra el rival, contra el que se nos pone enfrente y necesitamos, conforme a una identidad de juego y a un modelo de entrenamiento, ser capaces de vencer a nuestro oponente y superarlo en el resultado. Y son estos tres elementos los que forman parte, sin duda alguna, de esta metodología. Tenemos los objetivos de este modelo de entrenamiento, ¿no? Formar jugadores inteligentes. ¿Qué es un jugador inteligente? Bueno, pues el que tiene la capacidad de adaptarse a la variabilidad de su entorno, ¿no? Por eso os decía hace un momento que es importante que un niño interprete, por poner un ejemplo, en el juego con balón, cuándo hay que jugar rápido, cuándo hay que jugar lento, cuándo hay que jugar hacia adelante, cuándo hay que jugar hacia los lados, cuándo hay que jugar hacia atrás, cuándo hay que pasar, cuándo hay que conducir, etcétera, ¿no? Que tengan autonomía, ¿no? Que no sean pequeños robots manejados desde la banda por el entrenador. Y para poder autonomía y ser creativo y ser inteligente, la primera herramienta es el conocimiento. Que tengan conocimiento para interpretar la lógica interna del juego, que conozcan cuáles son las situaciones que van a tener que enfrentar durante un partido y que tengan la capacidad de identificarlas y resolverlas. Desarrollar de forma sinérgica los valores de la persona y las capacidades para jugar, tratando de formar un ser humano completo y un deportista dentro de las posibilidades, tratar de obtener la mejor versión de la persona y la mejor versión del jugador. A nivel colectivo, que el equipo responda de forma rápida, coordinada y eficaz en cada una de las situaciones tácticas que se presentan durante el partido y que necesitan de la cooperación entre nuestros jugadores, ¿no? Estas situaciones de juego, cada equipo las trata de resolver en función de una identidad específica. Y por último, con respecto a nuestro rival, neutralizar y superar a nuestro oponente, manteniendo nuestras señas de identidad y poder superarlo en el resultado, respetando siempre los valores del deporte. Creo que esto es importante. Ganar sí, pero siempre respetando los valores del deporte. ¿Cuáles son los principios de este método de entrenamiento? Bueno, pues tenemos principalmente estos 8 grandes bloques de... no hay que entender estos principios de forma aislada, hay que entenderlos de forma conjunta. El primer principio es el de la especificidad. Creamos contextos concretos donde el jugador se relaciona de forma conjunta con todos los elementos propios del juego, balón, compañeros, rivales, espacios, tiempos, siempre en función de una posición táctica, siempre en función de un modelo de juego y de una estructura posicional. Me llama la atención muchísimo la cantidad de contenidos de entrenamiento que se desarrollan en academias y clubes de fútbol, incluso del más alto nivel, que poco o nada tienen que ver con el contexto real del juego. Para mí es importantísimo que nuestros contenidos de entrenamiento respeten la especificidad del deporte hacia el que van dirigidos.
A veces pareciese que una academia de fútbol es un club de gimnasia, porque se hace más contenidos de gimnasia que contenidos de fútbol. Entonces, una academia, un club de fútbol es un espacio donde venimos a practicar y a conocer, a interpretar el juego, en todos sus matices y todas sus características. El principio de transferencia. Todo lo que hacemos en los entrenamientos está relacionado y basado en lo que nuestros jugadores y nuestro equipo van a vivenciar en un partido. Creo que es la mejor forma de poder preparar a alguien para algo. Vivenciar durante las sesiones de entrenamiento, durante los ejercicios, lo que el jugador y el equipo van a vivir el día del partido. Sinergia. Todas las capacidades se desarrollan de forma conjunta. Entendemos al jugador y al equipo como un todo. Principio sistémico, ¿no? Desarrollo del proceso cognitivo. Todos los ejercicios desarrollan de forma conjunta las diferentes etapas del proceso cognitivo. Aquí voy a hacer un matiz porque siempre hemos estudiado tres etapas dentro del proceso cognitivo, ¿no? Percibir, decidir y ejecutar. Bueno, en el modelo táctico cognitivo ampliamos estas tres etapas a cinco etapas. La primera de ellas es fundamental, el conocimiento. El conocimiento es un elemento que nos ayuda a anticipar y percibir mejor las situaciones. Nos ayuda también a tomar mejores decisiones y nos ayuda también a ejecutarlas. Fijaros, un médico, cuanto más conocimiento tienes sobre medicina, tú llegas ahí, hablas con él y dices, mira, me pasa esto, esto, esto. Él es capaz de decirte qué es lo que tienes y es capaz de decirte qué es lo que debes de tomar para resolver ese problema. Como tú no tienes ese conocimiento, pues no alcanzas a interpretar qué es lo que te sucede, ¿no? No interpretas tampoco qué necesitas. Al igual le pasa al médico cuando tiene un hijo y lo lleva al campo de entrenamiento, ¿no? Tú que eres entrenador tienes una serie de habilidades, una serie de conocimientos que te ayudan a percibir mucho mejor, decidir mejor, ejecutar mejor y tomar mejores decisiones en relación a lo que es tu trabajo. Entonces es fundamental conocer, entrenar al jugador para que interprete la anticipación situacional, entrenar al jugador para que perciba la variabilidad del entorno que lo rodea, enseñar al jugador desde edades tempranas a decidir bajo presión, que nosotros además la podemos regular, y ejecutar bajo presión espacio-tiempo. Variabilidad, creamos secuencias de juego con entornos inestables que el jugador debe identificar para poder resolver. Alternancia de intensidades, esto lo vamos a ir viendo en el proceso, ¿no? Como a medida que el jugador va creciendo, vamos aumentando y creando diferentes tipos de sesiones de entrenamiento, ¿no? Diferentes tipos de ejercicios de entrenamiento, donde vamos variando la complejidad de los contextos de entrenamiento, siempre buscando que haya una estimulación progresiva y una puesta a punto ideal. Repeticiones en contexto abierto. Vamos a estudiar en este curso cuáles son las situaciones principales del juego a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel operativo. Y evidentemente, para que nuestros jugadores mejoren la forma en la que identifican y resuelven estas situaciones de juego, necesitamos repetir mucho. Pero estas repeticiones no tienen que ser en un contexto aislado, en un contexto cerrado. Estas repeticiones tienen que ser en un contexto que respete el principio de incertidumbre que tiene un deporte como es el fútbol. Y por último, estabilización semanal, que esto nos va a ayudar sobre todo a la hora de construir los diferentes tipos de microciclos de entrenamiento. Fijaros, vamos a hablar de algunos de estos principios, ¿no? Y os voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Fijaros, vamos a hablar primero del principio de especificidad. Vamos a ver este ejercicio, que lo estáis viendo hecho por jugadores profesionales, pero que también lo hacemos con los niños, ¿no? De diferentes edades, ¿no? Los rondos, por poner un ejemplo, ¿no? Este es un rondo 6 contra 2. A veces lo hacemos 4 contra 1 con los niños más pequeñitos. Pero la idea, ¿no? Es 4, 5, 6 por fuera se pasan la pelota y uno o 2 en el medio pues tratan de recuperar el balón, ¿no?
Todos lo hemos hecho, este tipo de ejercicios. A mí me encantan los rondos. Pero fijaros qué características tiene este tipo de ejercicio, ¿no? Espacios no específicos, son iguales para todos. Uno aquí no ve claramente posiciones específicas, todo lo contrario, son posiciones no específicas. No existe ningún tipo de función táctica. Al no existir una posición, no existe una función. Es un ejercicio que desarrolla principalmente la orientación corporal para recibir el balón, el control orientado y el pase de relación corto. ¿Qué pasa? Que en este tipo de ejercicios estamos desarrollando la capacidad técnica como un fin, no como un medio. En el curso vamos a ver que las diferentes acciones técnicas nos permiten desarrollar diferentes intenciones tácticas. No existe conexión de los aspectos técnicos con el resto de capacidades. Ligeramente tocamos un poquito la parte cognitiva, porque en función de cómo están colocados los dos defensas, decidimos si jugamos con un compañero o con otro. No existen compañeros rivales con movilidades variables. Es un entorno muy estable. Mis cinco compañeros que no tienen el balón siempre están colocados prácticamente en el mismo lugar. Fijaros cómo hay muy poquita movilidad exterior, ¿no? No tengo que discriminar a nivel perceptivo. Y fijaros, es una situación totalmente irreal. Jamás va a pasar que seis jugadores en un espacio de 8x8, de 10x10, se traten de pasar la pelota entre sí contra solo dos rivales, que si perdemos y recuperamos el balón, además no pase absolutamente nada. Es decir, es algo que simple y llanamente es un contexto que no va a pasar el día del partido. Fijaros cómo podemos transformar este tipo de ejercicio y darle especificidad. Fijaros, son igual 8 jugadores haciendo un rondo. En este caso es un rondo 5 contra 3, 4 contra 4. 5 contra 3 cuando salimos con el balón controlado. Y 4 contra 4 más el portero cuando le damos la doble dirección, ¿no? Fijaros aquí como por un lado tenemos un rondo de salida, ¿no? Donde está el portero, dos centrales, un medio de equilibrio y de color naranja un interior, ¿no? Entonces tratamos de salir jugando desde atrás, haciendo ese rondo y tratamos de conectar con el interior, que es ese jugador de color naranja. Cuando el balón llega a ese jugador de color naranja, giramos el ejercicio, ¿no? Ahora, el interior, los dos extremos y el delantero centro hacen un rondo 4 contra uno más dos que están en el área, que son los centrales, ¿no? Y ahora los tres de verde y el de naranja tratan de progresar y finalizar contra ese medio de equilibrio, la pareja de centrales. La pareja de centrales empieza a intervenir cuando el medio de equilibrio ha sido eliminado, ¿no? Aquí veis cómo ha sido eliminado. Tratamos de progresar y hacer gol en la portería. Es un rondo con dos espacios, este es un cuadradito y este de aquí hasta el área es otro cuadradito hasta el área. Fijaros, aquí ya tenemos espacios específicos, diferentes y concretos para cada jugador. Portero, centrales. Vemos posiciones específicas. Vemos al portero jugando de portero, ¿no? Y en su hábitat natural. A los centrales jugando de centrales y en su hábitat natural, al medio equilibrio, al interior, a los extremos y al 9, ¿no? Competitividad con transiciones inmediatas tras pérdida y recuperación del balón. Sinergia de capacidades. El ejercicio necesita y requiere comprensión a nivel táctico. Trabajamos la técnica en relación con el resto de capacidades. Existen compañeros y rivales con movilidades variables. El entorno es más inestable que en el primer ejercicio. Es muy importante la percepción visual y fijaros cómo el pase lo utilizamos como un medio, ¿no? Y fijaros también cómo lo que estamos construyendo es algo que sí va a pasar en el partido. Tanto con niños pequeños, niños de la intermedia, como con... Este es un equipo sub-16 entrenando. Esto de la izquierda no va a pasar en un partido, esto de la derecha sí va a pasar en un partido.
Fijaros, vamos con el concepto de sinergia, ¿no? Donde tratamos de desarrollar todas las capacidades de forma conjunta. Os voy a poner un ejemplo de un ejercicio que podríamos llamar condicional, donde vamos a tratar en el lado izquierdo de mejorar la velocidad de desplazamiento y la aceleración, la frenada, el cambio de ritmo y el cambio de dirección. Fijaros, vamos a ver el ejercicio. Tenemos dos jugadores que a la señal del entrenador saltan una valla, aceleran, frenan, cambian de dirección, aceleran otra vez, frenan, cambian de dirección, vuelven a acelerar, luchan por hacerse con el control de un balón. En este caso, el que llega al balón puede finalizar y el que no llega al balón se retira. Ahí veis un poquito la tarea y vamos a hablar un poco de este tipo de ejercicios, ¿vale? Fijaros, características de este tipo de ejercicios. Espacios no específicos, son iguales para todos. No hay posiciones específicas salvo una, que es el portero. Todos los demás están mezclados, todos están en el pasillo central y realmente en un partido en el pasillo central están los centrales, está el medio de equilibrio, están los interiores, está el delantero y poco más. No existe ningún tipo de función táctica. Se desarrolla la parte física como un fin, es decir, lo más importante en este ejercicio es la parte física, cuando realmente la parte física es un medio que nos permite desarrollar intenciones tácticas. Vosotros pensar por qué un jugador tiene que correr, por qué un jugador tiene que acelerar, por qué un jugador tiene que frenar, por qué un jugador tiene que cambiar de dirección su carrera durante un partido, y os daréis cuenta que hace esas cosas para hacer algo táctico. Por ejemplo, desmarcarme del rival que me está acosando, que me está marcando. Saltar a presionar al que va a recibir la pelota. Hacer un desmarque mixto, etcétera. Situación totalmente irreal. Ya lo más irreal, que me hace gracia en este ejercicio, es que el que no llega a la pelota se retira del ejercicio. Vosotros fijaros el mensaje que le estáis dando al cerebro. Cuando vayas en un duelo uno contra uno y no llegues a la pelota, te retiras. Cuando en un partido haríamos todo lo contrario. Si el rival llega antes que nosotros al balón y va a terminar la jugada en nuestra portería, no nos retiraríamos, aceleraríamos el paso para tratar de evitar que pueda disparar. No, pues en este caso se retira. Fijaros qué regla tan poco inteligente, ¿no? Fijaros qué mensaje le estamos enviando al cerebro. Si no llegas al balón en un duelo contra uno, retírate. Fijaros, ¿cómo podría trabajar yo la velocidad, los cambios de ritmo y dirección, la aceleración, frenadas, etcétera, como un medio, no como un fin? Fijaros en este ejercicio, ¿no? Mirad, yo tengo al extremo derecho, allí el extremo izquierdo, aquí a los dos interiores y aquí al delantero centro. Los extremos y los interiores, cada uno de ellos tiene un balón. Luego tengo, fijaros en el ejercicio, tengo a los dos centrales, tengo al lateral, que tiene una desventaja con respecto al extremo, tengo al otro lateral, que también tiene una desventaja con respecto al extremo, y tengo a un medio de equilibrio. Cuando yo como entrenador digo 7, arranca el extremo derecho con su balón, busca la diagonal hacia la portería y a partir de ahí puede finalizar, puede centrar, etcétera. ¿Qué hacen cada uno de estos jugadores? Pues los defensas. El lateral, tratar de recuperar la posición.
Si el central se abre para venir a defender al jugador con balón, replegar y permutar. ¿Qué hace el lateral del lado opuesto? Tratar de volverse a meter entre el rival y la portería. ¿Qué hacen los dos centrales? Uno intentar referenciar al 9 y el otro estar en situación de poder colaborar. ¿Qué hace el medio de equilibrio? Tratar de llegar a la altura del segundo, a la segunda altura, que es el punto de penalti, y defender al interior más cercano al balón. ¿Qué hacen los interiores? Tratar de alcanzar una buena zona de remate, ya sea en la segunda o en la tercera altura. A partir de ahí, venga, velocidad, fijaros. Si recuperamos la pelota, transición inmediata para el otro lado. En este caso, fijaros lo que es un comportamiento erróneo, ¿no? Tira la pelota al saque de esquina, en vez de darle continuidad al juego. Vamos del otro lado. Y del otro lado tengo lo mismo con otros 11 jugadores, ¿no? Fijaros, ahora nombré al 10, sale el 10 con la pelota, se equivocó en el pase y ahora, bueno, pues la presión tras pérdida. Y volvemos a trabajar la velocidad. Mirad, la velocidad, la velocidad, la velocidad. En este caso, para proteger la espalda de su compañero, ¿no? Vamos del otro lado. Espacios específicos, diferentes y concretos para cada jugador. Cada uno de los jugadores está aplicando la velocidad en su espacio. Posiciones específicas, funciones tácticas. Desarrollamos la capacidad condicional como un medio, no como un fin. Trabajamos la velocidad en combinación con el resto de capacidades. Requiere comprensión a nivel táctico. Los compañeros tienen y rivales movilidades variables. Estimulamos el aspecto visual para discriminar la percepción. Y la velocidad como un medio para resolver una situación real de juego. Fijaros aquí como los defensas que están en desventaja corren para recuperar su posición. Vamos a hablar un poquito del principio de variabilidad y os voy a mostrar aquí tres ejemplos, ¿no? ¿Qué solemos hacer nosotros en los ejercicios, en el resto de metodologías? Bueno, pues diseñamos un ejercicio y durante X tiempo estamos desarrollando ese ejercicio en un mismo contexto, ¿no? El principio de variabilidad viene a decir que cambiemos cositas dentro del ejercicio. No, por ejemplo, mirar esta tarea. Fijaros cómo va cambiando. Empezó siendo un 4 contra uno, ahora es un 4 contra 2, con ese 5 ahí protegiendo las porterías. Ahora no hay nadie protegiendo las porterías y tenemos dos presionando en el medio. Ahora solo presiona uno y tenemos a ese 9 ahí, que es una amenaza para recuperar el balón y salir con él. Fijaros cómo cada vez que los de azul ponen el balón en movimiento, está pasando algo diferente, ¿no? Bueno, pues ese es un poquito el principio de variabilidad, ¿no? Ir creando entornos diferentes, ¿no? Fijaros aquí en este ejercicio, este es un espacio reducido. Fijaros, es un ejercicio que empieza los de azul del 2 al 6 numerados y cada uno con un balón. Los de rojo sin balón. Ingresa al campo el 2 de azul contra el 2 de rojo. Situación de uno contra uno. El balón entra o el balón sale del terreno de juego. El entrenador envía la pelota al 3 o al 2 y entra a jugar el 3. Y ahora fijaros, 2 contra uno. Ahora la jugada terminó, entra el número 3 de color azul con su pelota y ahora pasamos a jugar un 2 contra 2. Ahora robó el 3, se incorpora el 4 y jugamos un 3 contra 2. Ahora se incorpora el 4 y jugamos un 3 contra 3. Recuperó la pelota al color de rojo y se incorpora el número siguiente. Fijaros cómo el ejercicio va cambiando, ¿no? Empezamos jugando un 1 contra uno y terminamos jugando un 5 contra 5 más los porteros. Ese es el principio de variabilidad. Vamos a verlo en otro ejemplo ahora. Vale. ¿Qué componentes forman parte de esta metodología de entrenamiento? Son muy importantes dentro de este modelo de entrenamiento. El primer elemento, que es fundamental, es el jugador, el niño, el adolescente, el joven.
Aquí vamos a ver esas tres etapas, ¿no? El niño entre los 6 y los 9 años, entre los 10 13 años ya empieza el adolescente y ya el joven entre los 15 16 17 y 18 años. ¿Qué características tiene? Y bueno, siempre necesitamos evaluar, valorar su nivel previo. En la clase 2 os voy a mostrar un ejemplo de evaluación. Otro elemento que es fundamental en este modelo de entrenamiento es el deporte que tratamos de enseñar y perfeccionar, que es el deporte fútbol. ¿Qué características tiene este deporte? Pues la primera característica es que es un deporte que se juega con un balón. Si no hay balón, no hay juego. Entonces, en este modelo de entrenamiento, en todos los ejercicios tiene que haber balón. No entiendo un ejercicio de fútbol que trate de enseñar el fútbol donde no exista la relación con el balón. Es un deporte de colaboración o posición. Un equipo, sus jugadores cooperan y colaboran para desarrollar un determinado intención táctica, por ejemplo, conservar la posesión del balón, y el equipo contrario colabora también oponiéndose, como tratando de recuperar ese balón. Por lo tanto, es un deporte de cooperación o oposición. Por lo tanto, en mis ejercicios tiene que haber cooperación y oposición. Es un deporte de contacto. Es un deporte aeróbico, anaeróbico intermitente. Todos los que hemos practicado fútbol a veces caminamos, generalmente cuando estamos en una posición lejana al balón. De repente el balón va cambiando de posicionamiento, estamos cerca del balón, cuando estamos cerca del balón siempre estamos a alta intensidad. Al igual que cuando somos el poseedor del balón o nos enfrentamos al que tiene el balón. Son los momentos donde jugamos mucho más acelerado, ¿no? Donde todo va a un ritmo mucho más alto. También es intermitente porque jugamos un poquito y de repente se detiene, ¿no? Porque el balón sale del terreno de juego, porque el árbitro pita un fuera de juego, porque el balón sale del campo, porque hubo un gol, etcétera. Es un deporte también donde existe un nivel de incertidumbre muy alto. Es un deporte de respuesta abierta, donde el jugador constantemente tiene que estar percibiendo lo que pasa a su alrededor y tomando decisiones diferentes en función de ese entorno. Es un deporte también, y esto es lo que genera más dificultad en el fútbol, donde compartimos el espacio de juego con nuestros rivales, con nuestros oponentes. ¿Esto qué genera? Que nos quitemos espacio y tiempo. Y es lo que genera complejidad. Si cualquiera de nosotros nos ponen a jugar mañana en el Real Madrid y tenemos espacio y tiempo para valorar lo que está pasando a nuestro alrededor, decidir y ejecutar, todos los que estamos aquí jugamos en primera división. El problema es que cuanto más alto es el nivel, menos espacio y tiempo tenemos para jugar. Y además, el que está enfrente tiene más conocimiento, tiene más capacidades, tiene más habilidades, lo hace todo mejor y más rápido. Que al final es la diferencia entre la primera y la quinta división de cualquier país. Entonces, tú esas características básicas que os acabo de comentar ahora las tenemos que trasladar al modelo de entrenamiento. Hay un reglamento que tenemos que conocer e interpretar. A partir de los 10 11 años es importante el modelo de juego. O sea, qué identidad tiene que tener nuestro equipo. Es importante el sistema de juego. Y a partir de los 14 15 años, el jugador es importante, el modelo de juego es importante, el sistema es importante, el deporte es importante, el reglamento es importante. El rival pasa a ser importante también. ¿Por qué? Porque tenemos que tener conocimiento de ese rival para poderlo neutralizar y para poderlo superar. Con esos componentes, ¿cuál sería la idea, no? ¿Qué principios tenemos que aplicar a la construcción de los contenidos de entrenamiento? Fijaros, aquí tenéis una serie de ideas, ¿no? Partiendo del elemento que acabamos de estructurar, ¿no? Oposición. Otra de las cosas que me llama muchísimo, muchísimo la atención de los ejercicios es cómo hinchamos e inflamos la superioridad numérica.
8 contra 4. Hoy estaba viendo un ejercicio 9 contra 9 más 5 comodines, es decir, 14 contra 9. O sea, son cosas que jamás van a pasar en un partido. Entonces, ejercicios con oposición de un nivel similar, donde el jugador dispone de menos espacio y tiempo y reta a sus adversarios. Yo construyo ejercicios, y es lo que os voy a recomendar en este curso, en igualdad numérica o en situaciones más uno, más 2, menos uno, menos 2. Nada más. Entonces podemos jugar un 3 contra 3, un 4 contra 3, un 5 contra 3, por poner un ejemplo. Igualdad numérica, un jugador más, un jugador menos, dos jugadores más, dos jugadores menos. Y hasta ahí. Porque si uno empieza a analizar el juego y distribuye el juego en espacios donde está el balón, donde están los cercanos, los intermedios, te vas dando cuenta que realmente lo que sucede cerca del balón o a media distancia del balón son situaciones de igualdad, son situaciones más uno, menos uno, más dos, menos dos. Rara vez vas a ver un más 3, un más 4, bueno, un más 5, y jamás vamos a ver a 9 más 5 en la vida. Dirección, espacios de juego con orientación en profundidad, donde exista la emoción del último pase, el gol, cortar el último pase, anticiparse al rematador, etc. Es decir, siempre los ejercicios tienen que tener una dirección. Yo con balón tengo que tener un punto final. Y tú sin balón tienes que tratar de recuperar la pelota y también evitar que el rival progrese hacia un punto. Ejercicios con el cerebro en modo encendido, con respuesta abierta y con incertidumbre táctica. Ejercicios inestables, donde el jugador se enfrenta a entornos variables. Ejercicios sin juego limitado de toques, creando respuestas adaptadas al entorno variable al que se enfrenta el jugador. Colaboración, ejercicios con colaboración, oposición más menos uno más menos dos o en igualdad numérica. No comodines. El comodín es algo que no existe en el fútbol. Entonces, si necesitamos generar más uno o más dos, lo hacemos de forma natural. 5 contra 3, 4 contra 3 y no pasa nada. Competición. Los jugadores buscan la mejora de sus capacidades y buscan también vencer a su oponente. Un niño, sobre todo a partir de la etapa de 10 años, que se vuelve extremadamente competitivo, los ejercicios tienen que ser competitivos, los ejercicios tienen que tener reglas, sistema de puntuación, y cuando termina el ejercicio tiene que haber un equipo ganador y tiene que haber un equipo perdedor. En realidad, los ejercicios deben de reproducir situaciones y contextos reales de juego. Es decir, nosotros tenemos que entrenar cosas que puedan suceder en el partido. Jamás van a ser iguales que un partido, pero tratemos de que sean lo más parecido. ¿Para qué? Para que a base de repetir este contexto y estas situaciones reales, el niño aprenda a identificarlas y poco a poco a resolverlas. Y sinergia, todas las capacidades se desarrollan de forma conjunta, siempre partiendo de los aspectos tácticos del juego. Entonces, este sería el decálogo, un poquito de cómo tenemos que construir los ejercicios, con qué características, partiendo del análisis previo de los componentes de este modelo de entrenamiento. Y bueno, aquí os muestro algunos ejemplos, ¿no? Pues el rondo que veíamos anteriormente. Al final, independientemente de la edad en la que estemos, los ejercicios tienen que tener competitividad, tienen que tener cierta complejidad, porque el fútbol es muy difícil. Daros cuenta que unos niños de 7 años, 6 años, por ejemplo, en mi país el fin de semana, juegan un 5 contra 5 en 40 por 20, o juegan un 7 contra 7, o incluso un 8 contra 8, en un espacio de 50 por 45. Imaginaros la complejidad de jugar con 6 años, ¿no? 5 para 5 en 40 por 20, o 7 para 7, 8 para 8 en 55, 60 por 40, ¿no? Aquí vemos otro rondo en mitad de cancha. Y fijaros cómo no es fácil, no es ese rondo que veíamos antes, ¿no? De 6 contra 2 sin transiciones, donde para los que atacan era muy fácil porque era una situación más 4, donde para los que defienden era muy difícil porque estaban con 4 jugadores menos. Fijaros aquí cómo pelean, cómo compiten, cómo hay una situación más 1, ¿no? Que nosotros generamos. Bueno, complejidad.
Al final es lo que tiene el juego. Bien, os hablaba hace un momento de los pilares del método, ¿no? El método tiene tres etapas: el jugador, el equipo, el rival y las variables del juego. Cada una de estas palabras tiene un nivel de la táctica asociado. El jugador, la táctica individual. El equipo, la táctica colectiva. Y el rival, la táctica operativa. Entonces, nosotros en la etapa uno, que principalmente es entre los 6 y los 9 años, vamos a desarrollar contenidos de entrenamiento donde se mejore todo lo que tiene que ver con el niño, con la táctica individual. A partir de los 10 años, hasta los 13, 14 años, a esa táctica individual le vamos a añadir los aspectos colectivos. Y a partir de los 14, 15 años, seguiremos trabajando lo individual, seguiremos trabajando el nosotros, el yo, el nosotros, y lo enfrentaremos a un rival, a un oponente. Y hablaremos de lo que es la táctica operativa. ¿Qué es la táctica individual? ¿Qué conocimiento tenemos que tratar que el jugador tenga entre los 6 y los 9 años a través del juego? Aprender a relacionar al niño con los elementos propios del juego: balón, compañeros, rivales, espacio, tiempo. ¿Qué aspectos son importantes en la táctica individual? Y me diréis, ¿táctica individual entre los 6 y los 9 años? Claro que sí, al final vais a ver que es muy sencillo y que es, a través del juego, mejorar una serie de aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Primero, las funciones tácticas. ¿Qué funciones tácticas tengo que mejorar yo entre los 6 y los 9 años? Primera función táctica: intenciones del jugador que tiene el balón. O sea, ¿qué funciones tácticas puede tener el atacante con balón? ¿Qué funciones tácticas puede tener el atacante sin balón cercano? Y dentro de los cercanos tenemos tres grandes posibilidades: estar detrás del atacante con balón, estar delante del atacante con balón o estar a la derecha o a la izquierda del atacante con balón. Entonces, desde el punto de vista ofensivo, esas dos grandes funciones: jugador con balón, jugador sin balón, delante, detrás, izquierda y derecha. Defensa del atacante con balón, qué intenciones, qué funciones puedo asumir yo cuando tú tienes el balón. Y por último, defensa del atacante sin balón, que está delante, que está detrás o que está a los lados. Otro aspecto que es fundamental dentro de la táctica individual son las situaciones tácticas individuales. Para que un niño, un jugador, pueda desarrollar una función táctica, va a tener que enfrentar una serie de situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones en el fútbol? Fijaros, desde el punto de vista colectivo lo tenemos muy bien determinado: ataque, defensa, transición ofensiva, transición defensiva. Bueno, pues desde el punto de vista individual también existen situaciones más pequeñas y que afectan a un jugador en concreto. ¿Cuáles son estas situaciones? Mirar, desde el punto de vista ofensivo, reconocerme como el siguiente receptor, atacar siendo el jugador con balón, pasar de tener la pelota a no tenerla, lo que se llama el tránsito, y atacar sin balón. Y desde el punto de vista defensivo, reconocer a mi par como el siguiente receptor, defender al atacante con balón, defensa del tránsito, defensa del atacante sin balón. Bueno, pues esas 8 situaciones es fundamental que nosotros diseñemos muchos contenidos de entrenamiento relacionadas con ellas y generando muchas variables a su alrededor. Os pongo un ejemplo. Yo hoy puedo hacer un ejercicio donde soy el atacante con balón, donde muchas veces voy a ser el atacante con balón cerca de mi portería. Y en otra sesión de entrenamiento voy a ser el atacante con balón y muchas veces lo voy a recibir cerca de la portería rival. A eso me refiero con la variabilidad.
Hoy voy a ser el atacante con balón cerca de mi portería y cerca de mí va a haber algún compañero libre. ¿Por qué? Porque estoy generando un ejercicio 3 contra 2, por poner un ejemplo, o 4 contra 2. Otro día soy el atacante con balón, lo voy a recibir muchas veces cerca de la portería adversaria y en vez de estar en superioridad, estoy en inferioridad, porque estoy yo solo contra dos defensores. Y para poder hacer gol, porque estoy cerca de la portería contraria, tendré que eliminar a esos dos rivales y disparar a la portería. A eso me refiero con la variabilidad. Otro aspecto que es fundamental y que va unido a las situaciones tácticas son las herramientas. Es decir, las herramientas son pequeñas acciones que nos van a permitir identificar y resolver estas situaciones de juego. Por ejemplo, la conducción es una herramienta técnica, el pase es una herramienta técnica, escanear mi entorno es una herramienta cognitiva, decidir bajo presión espacio-tiempo es una herramienta cognitiva, la atención y concentración en el juego es una herramienta psicológica, la empatía es una herramienta socioafectiva. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? ¿Cómo se utilizan? ¿Dónde se utilizan? ¿Y para qué se utilizan? Es algo que también tiene que buscar el entrenamiento. Mejorar el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué y para qué utilizamos cada una de estas herramientas. Y por último, el entrenamiento tiene que ser divertido, lúdico, específico, variable. ¿Qué buscamos? Formar un jugador inteligente que tenga esa capacidad de adaptarse a las variables de su entorno, un jugador que identifique y resuelva muy bien estas 8 situaciones individuales, un jugador competitivo. ¿Cuándo somos competitivos? Somos competitivos cuando desarrollamos muy bien nuestra función. Nosotros somos entrenadores. Bueno, pues somos competitivos cuando, en función de en qué academia o club estamos, hacemos bien nuestro trabajo, hacemos buena nuestra... Bueno, pues el jugador igual. Soy competitivo cuando, como portero, desarrollo bien mi función táctica, como central, como delantero, etcétera. Y por último, queremos un jugador que sea fuerte en el aspecto individual y que además sepa trabajar en equipo, ¿no? Que son cosas complementarias, ¿eh? Siempre pongo el ejemplo de una mesa que tiene 4 patas. Yo necesito que cada una de esas patas por sí misma sea fuerte, sea sólida, sea estable. Y esas 4 patas fuertes y estables generan una mesa estable y que permite que entre las 4 patas estables la mesa sujete mucho más peso que el que podría sujetar cada una de estas 4 esquinas por sí mismo. Es decir, primero, jugador fuerte desde lo individual y luego un jugador que sepa colaborar con sus compañeros porque siempre vamos a lograr más cosas y más importantes entre 4 que solo uno. Bueno, aquí os presento un poquito cuáles son esas situaciones individuales. Es importante esta teoría porque ahora que empecemos en la clase 2, 3 y 4 a construir contenidos de entrenamiento, bueno, pues vais a ver que están relacionadas con estas situaciones tácticas individuales, ¿no? Y bueno, os quiero mostrar, ¿no? Un pequeño ejercicio, una pequeña sesión. Vamos a ver muchas más y las vamos a ver de forma específica. Pero bueno, aquí veis un rondito donde estamos atacando 4. Fijaros dónde lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo muy cerca de mi propia portería. Y ahí veis, ¿no? Circulamos, tratamos de mantener el balón, generando siempre el 3 contra 1 en la zona más cercana donde esté la pelota. Tengo a un central, a otro central, un portero, un medio de equilibrio y tengo al delantero centro. ¿Qué situaciones se ven en este ejercicio? Bueno, pues a veces voy a ser el atacante con balón. Fijaros, si el 1 está orientado hacia aquí, ¿quién es el siguiente receptor? El número 4. El número 5, con el 1 colocado como está en este momento, no puede decir el 1 me la va a dar a mí, pero el 4 sí puede decir el 1 me la va a dar a mí. Entonces a eso se le llama reconocerse el siguiente receptor. Entonces, como sé que el 1 me la va a dar a mí,
Antes de que el uno me la dé a mí, escaneo mi entorno, veo dónde está el 6, veo dónde está el 5. Mientras el balón viaja, veo cómo me viene a presionar el 9. Si corre así y me deja jugar con el 6. Si corre así y me deja jugar con el 1.